Un millonario regresa después de años de ausencia, pero lo que encuentra en la granja donde vive su hijo lo deja helado. Un niño con la mirada rota, una madre que guarda un oscuro secreto y un capataz que parece tener más poder del que debería. ¿Qué está ocurriendo realmente detrás de esas paredes? ¿Por qué todos callan? Incluso el propio niño. A medida que la verdad sale a la luz, el peligro crece. El padre se ve obligado a enfrentarse no solo a un enemigo que controla el pueblo entero, sino también a las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Logrará salvar a su hijo antes de que sea demasiado tarde? El aire en el viejo granero estaba cargado de polvo, olor a heno húmedo y un silencio inquietante, roto solo por el sonido agudo de un niño llorando. Mateo, con apenas 8 años, estaba sentado en el suelo de tierra fría, frente a una pequeña canasta de zanahorias que cortaba con manos temblorosas. Sus mejillas estaban enrojecidas por el llanto, y el sudor se mezclaba con las lágrimas que caían sin control. Detrás de él, un enorme cerdo descansaba, respirando pesadamente, ajeno a la tormenta emocional que se vivía allí. En la puerta, iluminado por la luz del exterior, se encontraba Daniel Arce, un hombre imponente, de traje perfectamente planchado, zapatos que jamás habían pisado el lodo de una granja, y un reloj que valía más que todo lo que había dentro de ese lugar. Daniel no era un visitante cualquiera, era el padre de Mateo. Un millonario acostumbrado a controlar cada situación con frialdad y precisión, excepto esta. Su rostro, generalmente impenetrable, mostraba una mueca de desconcierto, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Habían pasado más de 3 años desde que Daniel dejó a Valeria, la madre de Mateo. El divorcio había sido un torbellino de insultos, acusaciones y promesas rotas. Él se había marchado a la ciudad, construyendo aún más su imperio empresarial y dejando atrás cualquier rastro de la vida sencilla que alguna vez compartió con ella. Nunca había sido un padre presente. Las llamadas eran pocas y frías, las visitas casi inexistentes. Y ahora, frente a sus ojos, veía a su hijo reducido a un estado que lo golpeaba más que cualquier cifra de pérdidas millonarias. Mateo no levantó la vista cuando sintió la sombra de su padre acercarse. No había alegría, ni sorpresa, ni siquiera rabia. Solo una resignación silenciosa que parecía demasiado grande para un niño de su edad. Seguía cortando las zanahorias como si esa tarea fuera su única conexión con el mundo real. Mateo. La voz de Daniel fue grave pero vacilante. ¿Qué estás haciendo aquí? El niño no respondió. Sus pequeños dedos apretaban con fuerza el cuchillo sin filo, como si de esa manera pudiera ignorar la presencia de aquel hombre. Daniel dio un paso más, pero su avance fue interrumpido por una figura que emergió desde el lado opuesto del establo. Valeria vestía ropa sencilla desgastada por el trabajo diario. Sus manos estaban manchadas de tierra, y su mirada era un muro infranqueable. No hubo saludo ni reproches, solo una tensión palpable que llenaba el aire. ¿Qué quieres, Daniel?, preguntó ella con frialdad. Él respiró hondo. Vine a ver a mi hijo. Valeria soltó una risa amarga, carente de humor. ¿Ahora sí te importa? 3 años sin aparecerte y de pronto decides venir. ¿Por qué? Daniel intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Había preparado un discurso en su auto, uno que justificara su ausencia con excusas elegantes y medias verdades, pero al ver el estado de su hijo, todo eso se volvió inútil. Miró de nuevo a Mateo, y la imagen lo atravesó como un cuchillo. El niño parecía cansado, con la ropa manchada y los ojos hinchados. Algo dentro de Daniel comenzó a agrietarse. No estaba acostumbrado a sentirse vulnerable, pero esa escena lo estaba derrumbando. Valeria, sin apartar la vista de él, habló con voz baja pero cortante. No tienes idea de lo que hemos pasado. No sabes lo que significa quedarse sin dinero, sin apoyo, con un niño que pregunta todas las noches por su padre, y que un día dejó de hacerlo porque entendió que no volverías. Daniel tragó saliva. No sabía si quedarse o irse. No sabía si tenía derecho a opinar, a preguntar, a exigir.
La barrera que había levantado entre ellos era tan grande que ahora no encontraba manera de cruzarla. Mateo dejó de cortar zanahorias por un momento. Sus manos descansaron sobre el tablero y finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran un reflejo de tristeza y cansancio que Daniel jamás hubiera imaginado en un niño. Ese contacto visual, tan breve como devastador, le hizo entender que su dinero no iba a comprar de nuevo la confianza perdida. En ese instante, Daniel comprendió algo que no quería aceptar. No solo estaba viendo a su hijo, estaba viendo las consecuencias de sus decisiones. La luz que entraba por la puerta del granero parecía dividirlos en dos mundos distintos. Uno, brillante y cómodo, donde él había vivido durante años; otro oscuro y áspero, donde Mateo había crecido sin su presencia. Y así, en silencio, la distancia entre ellos se volvió aún más evidente. El aire afuera del granero estaba más limpio, pero la tensión que rodeaba a los tres seguía siendo sofocante. Daniel había salido un momento para recuperar el control. No soportaba la mirada fría de Valeria, ni el silencio devastador de Mateo. Se apoyó en su auto negro, impecable, como si aferrarse al metal pulido pudiera devolverle el control de la situación. Cerró los ojos por un instante. En su mente aparecieron imágenes de un pasado que había enterrado bajo capas de trabajo, lujo y fiestas. Recordó aquella pequeña casa que compartió con Valeria en los primeros años, cuando el dinero era escaso pero las sonrisas abundaban. Recordó también el momento en que decidió dejarlo todo por ambición, prometiéndose que algún día volvería a recoger lo que había dejado atrás. Pero ese algún día se convirtió en años. Dentro del granero, Valeria recogía las zanahorias que Mateo había dejado a media. Lo miraba con ternura y preocupación, pero sin decir una palabra. Sabía que su hijo estaba confundido, atrapado entre la emoción y el resentimiento. De adentro, Mateo le dijo suavemente: «Lávate las manos y ponte ropa limpia». El niño obedeció, pero antes de salir miró hacia la puerta, donde su padre todavía estaba. Su mirada no expresaba odio, pero sí una barrera invisible que Daniel no sabía cómo derribar. Valeria salió del granero y caminó hacia Daniel con pasos firmes. «No puedes simplemente aparecer y pretender que nada pasó», dijo con la voz cargada de rabia contenida. «No sabes lo que es ver a tu hijo aprender a no esperar nada de ti». Daniel intentó mantener la calma. «Sé que fallé, pero no estoy aquí para discutir el pasado, sino para ayudar ahora». Ella soltó una carcajada amarga. «¿Ayudar? Con tu dinero, ¿verdad? ¿Crees que todo se soluciona así?» «No es solo eso», respondió él, aunque en el fondo sabía que gran parte de su impulso había sido comprar una reconciliación. Valeria lo observó con dureza. «Aquí no se trata de ti, Daniel. Aquí se trata de un niño que aprendió a vivir sin ti. Aprendió ahora. No sé si es justo obligarlo a verte como un padre». Las palabras le cayeron como un golpe seco. Daniel nunca había perdido en una negociación, pero esta no era una mesa de juntas, ni había contratos que firmar. Aquí no se trataba de persuasión, sino de reparar algo roto a un nivel mucho más profundo. Esa noche, Daniel decidió quedarse en el pueblo. Rentó la habitación más cara de la única posada disponible, un lugar modesto que estaba muy lejos de las comodidades a las que estaba acostumbrado. Desde la ventana podía ver la vieja granja iluminada apenas por la luz amarillenta de una bombilla. No podía dejar de pensar en la imagen de Mateo, sentado en el suelo, con las lágrimas secándose en sus mejillas. Algo le decía que había mucho más detrás de esa escena, que no todo se trataba de pobreza o abandono. Había una historia no contada, algo que Valeria no le había dicho, y Daniel estaba dispuesto a averiguarlo. Al día siguiente, muy temprano, volvió a la granja. El amanecer cubría todo con un tono dorado, pero el ambiente seguía cargado de una extraña melancolía. Mateo estaba en el patio, intentando arreglar un juguete roto. Su ropa seguía gastada y sus manos sucias, pero había una concentración genuina en su rostro. Daniel se acercó con cautela. «¿Puedo ayudarte?» El niño lo miró un instante y luego volvió a su juguete. No, Daniel no insistió.
En lugar de eso, se sentó cerca y comenzó a ayudar con otra pieza rota. No hubo más palabras, pero el niño no se alejó. Esa pequeña grieta en el muro era suficiente para que Daniel entendiera que debía moverse con paciencia, paso a paso, pero con determinación. Daniel se agachó junto a él. «Eres fuerte, Mateo. Yo no sabía que habías aprendido tanto solo». El niño no respondió, pero esa vez no se levantó ni huyó. Era un pequeño avance, apenas un destello de apertura, pero suficiente para que Daniel sintiera que quizá había una oportunidad. Lo que él no sabía era que, detrás de esa aparente calma, se escondían heridas más profundas de lo que imaginaba, heridas que no solo habían sido causadas por su ausencia, sino por algo o alguien que seguía presente en la vida de Mateo. Ese descubrimiento sería el inicio de un conflicto que no solo pondría a prueba su papel como padre, sino que lo obligaría a enfrentarse a sus propios fantasmas. La tercera mañana desde su llegada, al pueblo amaneció gris, como si el cielo supiera que algo importante estaba por suceder. Daniel se despertó con una inquietud que no podía explicar. El silencio de la posada lo incomodaba. Estaba acostumbrado al bullicio de la ciudad, a las reuniones desde temprano, al constante sonar de su teléfono. Pero aquí la calma no era paz. Era un vacío que lo obligaba a escuchar sus propios pensamientos. Decidió salir a caminar antes de ir a la granja. El pueblo era pequeño, de calles de tierra y casas humildes. Pero cada paso que daba le revelaba lo mucho que había cambiado todo desde que se fue. Algunos vecinos lo miraban con curiosidad, otros lo ignoraban por completo. No era un desconocido para ellos, pero tampoco un amigo. Cuando llegó a la granja, encontró a Mateo en el establo, alimentando a los animales. Esta vez, el niño lo miró apenas entrar. No hubo una sonrisa, pero tampoco un rechazo. Ese gesto mínimo le dio a Daniel una chispa de esperanza. «¿Te ayudo?», preguntó él, intentando sonar casual. Mateo se encogió de hombros, como si no le importara. Daniel tomó un puñado de alimento para el cerdo y lo lanzó dentro del corral. Por un instante parecía que la barrera entre ellos empezaba a ceder. Pero entonces Daniel notó algo. El niño llevaba una camiseta con un agujero en la manga y un moretón oscuro en el brazo derecho. Era una marca grande, como si alguien lo hubiera sujetado con demasiada fuerza. «¿Qué te pasó ahí?», preguntó Daniel, tratando de mantener la voz calma. Mateo miró su brazo y lo cubrió rápidamente con la otra mano. «Nada, me caí». La respuesta fue automática, demasiado ensayada para ser creíble. Daniel sintió un nudo en el estómago. Antes de poder insistir, una voz grave interrumpió la escena. «No es asunto tuyo». Era Julián, el capataz de la granja, quien había obtenido mucho poder después de unos tratos sucios que realizó con algunas autoridades. Avanzó con pasos lentos, corpulento y con las manos ásperas. No llevaba uniforme, pero todos en la zona sabían que él no solo cuidaba la granja, controlaba a quienes vivían en ella. Desde que ayudó a Valeria a saldar una deuda imposible, Julián se había convertido en un dueño sin título. Decidía quién trabajaba, quién cobraba y quién se iba. Nadie hablaba mal de él en voz alta. Nadie quería descubrir qué pasaba cuando lo hacías. Daniel lo miró, intentando leer en sus ojos algo más que arrogancia. Pero lo que encontró fue un mensaje claro. «Yo mando aquí». «Él está bien», dijo Julián, sin apartar los ojos de Daniel. «Aquí no necesitamos que un millonario venga a decirnos cómo cuidar a los nuestros». Daniel sintió que algo no cuadraba. Julián no era familia, pero hablaba como si tuviera autoridad sobre todo lo que pasaba en ese lugar. Valeria apareció entonces, trayendo una cubeta de agua, y se tensó al verlos frente a frente. «Julián, deja esto así», dijo, intentando suavizar la situación. El capataz se encogió de hombros y se retiró, pero no sin antes dirigirle a Daniel una última mirada cargada de advertencia. Cuando Julián se fue, Daniel no pudo contenerse. «¿Por qué tiene un moretón tu hijo?». Valeria evitó mirarlo a los ojos. «Mateo es torpe a veces, no es nada grave», pero su tono no lo convenció.
Había una incomodidad evidente, una sombra que recorría cada gesto suyo. Daniel empezó a entender que la pobreza y su abandono no eran las únicas cargas que Mateo había soportado. Había algo más, algo que todos parecían empeñados en ocultar. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Las imágenes se repetían en su mente, el moretón, la voz intimidante de Julián, la evasión de Valeria. Sentía que estaba al borde de descubrir una verdad que podía cambiarlo todo, pero al mismo tiempo intuía que hacerlo significaría enfrentarse a un lado del pasado que nunca quiso ver. Y mientras el viento golpeaba las ventanas de la posada, decidió que no se iría hasta saber qué estaba ocurriendo realmente. ¿Quién es realmente Julián y qué papel juega en la vida de Mateo? ¿Qué verdad está ocultando Valeria que podría destrozar a Daniel si la descubre? Si quieres descubrir qué hay detrás de las misteriosas actitudes de Valeria y Julián, dale like a este video, comenta qué crees que está pasando y suscríbete para no perderte de nada. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. La neblina cubría la granja como una sábana húmeda, y el canto de los gallos sonaba lejano, casi apagado. Daniel llegó temprano, decidido a acercarse más a su hijo, y de paso encontrar alguna grieta en ese muro de secretos que parecía rodear a Valeria y Julián. Mateo estaba sentado en el patio, intentando atarse los cordones de sus viejos tenis. Sus manos pequeñas luchaban contra los nudos endurecidos por el polvo y el tiempo. Daniel se agachó frente a él. «Déjame ayudarte», dijo suavemente. Mateo dudó unos segundos antes de entregarle el pie. Daniel empezó a desatar con cuidado, notando que las puntas de los cordones estaban deshilachadas y que la suela se despegaba en un costado. Le dolió pensar que su hijo, mientras él vivía rodeado de lujos, había tenido que arreglárselas con tan poco. «¿Te gusta vivir aquí?», preguntó Daniel, intentando iniciar una conversación. Mateo se encogió de hombros. «Es mi casa». La respuesta fue tan simple como contundente. Daniel entendió que para su hijo la palabra casa no tenía que ver con comodidad, sino con costumbre. Mientras conversaban, Julián apareció al fondo, cargando un saco de maíz al hombro. Su presencia parecía llenar todo el espacio, y Daniel notó cómo el cuerpo de Mateo se tensó apenas lo vio. Julián pasó junto a ellos sin decir palabra, pero el peso de su mirada fue suficiente para que el ambiente se enfriara. Minutos después, Valeria salió de la cocina con una bandeja de pan. «Mateo, ven a ayudarme adentro», ordenó sin mirar a Daniel. El niño se levantó y se fue, dejando a su padre solo en el patio. Daniel lo observó irse, sintiendo que cada vez que lograba acercarse un poco, algo o alguien lo arrancaba de sus manos. Más tarde, mientras Valeria estaba ocupada, Daniel decidió explorar la parte trasera de la granja. Encontró un pequeño cobertizo lleno de herramientas oxidadas, sacos rotos y una mesa con un cuaderno abierto. Se acercó y vio garabatos infantiles, dibujos de animales, una casa, un hombre de traje, y en una esquina, un dibujo más inquietante. Era un hombre grande, con cejas fruncidas, y junto a él, un niño con lágrimas en la cara. Daniel sintió un escalofrío. Pasó las páginas y encontró más dibujos parecidos, algunos con trazos más oscuros y manchas que parecían hechas con rabia. No necesitaba un psicólogo para intuir que esos dibujos eran de Mateo y que el hombre representado no era él. De repente escuchó pasos pesados detrás de él. Giró y vio a Julián, apoyado contra el marco de la puerta, mirándolo con una sonrisa torcida. «¿Se perdió, señor Arce?», preguntó con un tono cargado de sarcasmo. «Solo estaba mirando», respondió Daniel, cerrando el cuaderno. Julián se acercó lentamente. «Aquí las cosas funcionan de cierta manera. No necesitamos que un forastero venga a meterse donde no lo llaman». Daniel sostuvo su mirada, pero su corazón latía rápido. Había algo en la forma en que Julián se acercaba, en su manera de hablar, que dejaba claro que él no era solo un empleado. Tenía poder y no temía usarlo. Al volver a la casa, Valeria lo estaba esperando en la puerta con el ceño fruncido. «¿Qué estabas haciendo en el cobertizo?»,
Daniel dudó antes de responder, buscando respuestas. Pues deja de buscar. Hay cosas que es mejor no remover, dijo ella, y se metió de nuevo a la casa, dejándolo solo con un mar de sospechas. Esa noche, mientras la luna iluminaba débilmente la posada, Daniel entendió que había entrado en un juego peligroso. No solo se trataba de ganarse el corazón de su hijo, sino de descubrir quién o qué estaba amenazando su bienestar. Y cuanto más se acercara a la verdad, más enemigos iba a despertar. La noche en la granja caía más rápido que en la ciudad. A las 7, el cielo ya estaba cubierto de un manto oscuro, y el viento helado se colaba por cada rendija. Daniel llegó para la cena. Había insistido en compartir esa comida con Mateo y Valeria, con la excusa de recuperar el tiempo perdido. La mesa era modesta: pan, un poco de sopa y verduras hervidas. Daniel, acostumbrado a cenas con cubiertos de plata y copas de cristal, se sintió fuera de lugar, pero trató de no demostrarlo. Mateo comía en silencio, evitando el contacto visual con su padre. Valeria tampoco hablaba mucho. Era Julián, sentado en la cabecera, quien parecía dueño de la conversación y de la casa. Así que, millonario, dijo con una sonrisa apenas contenida, me imagino que allá en la ciudad todo es distinto. Muy distinto, respondió Daniel, midiendo sus palabras. Aquí las cosas son simples. Se gana lo que se puede, se come lo que hay. Y los que se creen mejores, a veces aprenden que no lo son, añadió Julián, mirándolo con un brillo incómodo en los ojos. El mensaje estaba claro. No era solo una advertencia, era un recordatorio de quién mandaba en ese lugar. En un momento Daniel notó que Mateo dejó de comer y apretó la cuchara con fuerza. Su mirada estaba fija en Julián, y un leve temblor recorría sus manos. Daniel sintió una punzada de rabia. Después de la cena, Valeria llevó a Mateo a su habitación, para que se acostara. Daniel salió al patio para tomar aire. El olor a tierra húmeda lo envolvió, junto con un silencio espeso, hasta que escuchó un golpe sordo proveniente del interior. Su cuerpo reaccionó de inmediato, se acercó a la ventana de la cocina y vio a Julián de pie, muy cerca de Valeria. No podía escuchar las palabras, pero el tono era claro, amenazante. Valeria, con el rostro tenso, no respondía. Él dio un paso más hacia ella, y Daniel sintió como la sangre le hervía. Entró de golpe. ¿Todo bien aquí? Julián se giró con una sonrisa falsa. Perfecto, solo hablábamos. Valeria lo miró con una súplica muda para que no hiciera una escena. Daniel entendió que no era el momento, pero se juró que no dejaría pasar lo que acababa de ver. Esa noche, en la posada, Daniel no pudo dormir. El silencio del cuarto era engañoso. Afuera, el viento soplaba suave, pero dentro de su cabeza el ruido era ensordecedor. Recordaba la mirada tensa de Valeria, el gesto crispado de Mateo cuando Julián pasaba cerca, y esos dibujos, esas páginas llenas de trazos oscuros que parecían gritar algo que nadie se atrevía a decir. Giró una y otra vez en la cama, pensó en marcharse, como tantas veces había hecho antes cuando las cosas se complicaban. Pero cada vez que la idea cruzaba su mente, veía la imagen de su hijo encogiéndose ante un hombre que no debía tener poder sobre él. Al amanecer, su decisión ya estaba tomada, no se iría. Y si quería respuestas, primero debía ganarse la confianza de Mateo. Lo que no imaginaba era que esa determinación lo llevaría a enfrentarse no solo a Julián, sino también a un pasado suyo que había intentado enterrar bajo capas de éxito y olvido. Con esa convicción, al día siguiente, buscaría a alguien que pudiera ayudarlo a poner fin a esa historia, don Ernesto. El amanecer trajo un sol tímido, filtrándose entre las nubes, como si dudara en iluminar demasiado. Daniel llegó temprano a la granja, decidido a encontrar un momento a solas con su hijo, lejos de la mirada vigilante de Valeria y sobre todo de Julián. Mateo estaba sentado en una roca, dibujando en una libreta vieja. Daniel se acercó despacio, sin querer asustarlo. ¿Qué dibujas?, preguntó con una sonrisa suave. El niño escondió el cuaderno detrás de la espalda. Nada. Daniel se agachó frente a él.
no voy a enojarme, solo quiero ver. Mateo dudó, pero al final se lo entregó. Entre las páginas había dibujos de animales, paisajes, y de nuevo la figura alta y oscura que ya había visto antes. Esta vez, el hombre del dibujo estaba de pie junto a una puerta cerrada, y el niño, claramente él mismo, estaba del otro lado, sentado en el suelo con la cabeza gacha. Daniel tragó saliva. ¿Quién es él, Mateo? El niño evitó mirarlo. Es un hombre que vive aquí. ¿Julián? Preguntó Daniel, con cuidado. Mateo apretó los labios y asintió muy levemente, como si temiera que alguien lo escuchara. Daniel respiró hondo. ¿Te trata mal? Hubo un silencio largo. El niño no respondió, pero esa falta de respuesta fue suficiente. Su mirada lo decía todo. En ese momento un ruido detrás de ellos los sobresaltó. Era Valeria, que se acercaba con un balde de agua. Sus ojos se clavaron en Daniel, fríos como un cuchillo. «No es buena idea hablar de ciertas cosas aquí», dijo ella, sin levantar la voz, pero con un tono que dejaba claro que no era una sugerencia. Mateo se levantó y se fue rápido hacia la casa. Daniel se quedó de pie, sintiendo que cada vez que lograba acercarse un paso a la verdad, alguien le cerraba la puerta en la cara. «¿Por qué lo proteges?», preguntó de pronto, con rabia contenida. Valeria lo miró directamente. «Tú no entiendes. Hace un año intenté despedirlo. Al día siguiente, el proveedor dejó de entregarnos comida para los animales. El banco bloqueó mi cuenta y su voz tembló. Amenazó con ir a los servicios sociales diciendo que yo no era apta para cuidar a Mateo. Eso no es protegerlo, Daniel. Eso es sobrevivir». Daniel dio un paso hacia ella. «Puedo cambiar cualquier cosa si es por mi hijo». Pero Valeria no respondió, simplemente giró y se alejó, dejándolo solo con un nudo en el pecho y la certeza de que estaba peleando contra algo mucho más grande de lo que imaginaba. Esa tarde, Daniel decidió buscar aliados. Caminó hasta la tienda del pueblo y habló con una mujer mayor que parecía conocer bien a todos. Cuando mencionó a Julián, ella bajó la voz y miró hacia la puerta, como temiendo ser escuchada. «Él no es de fiar», susurró. «Muchos aquí lo saben, pero pocos se atreven a decirlo. Tiene un temperamento peligroso y maneras de asegurarse de que la gente guarde silencio». Daniel sintió un escalofrío. Ahora tenía la confirmación que necesitaba. Julián no solo era una mala influencia, era una amenaza, y cada día que pasara, Mateo seguiría en peligro. Mientras caminaba de regreso a la posada, el sol se ocultaba y las sombras se alargaban sobre el camino de tierra. Por primera vez desde que había llegado, Daniel sintió miedo real. No por él, sino por lo que Julián podría hacer si se daba cuenta de que estaba investigando. El viento rugía esa noche como si presagiara tormenta. Daniel decidió regresar a la granja, después del anochecer, algo que normalmente evitaba para no provocar más tensiones con Valeria. Pero algo en su interior le decía que debía ir, y que si no lo hacía, se arrepentiría. Cuando llegó, la casa estaba en penumbra. La puerta principal estaba entornada. Empujó despacio, y el chirrido de las bisagras le erizó la piel. «Valeria», llamó en voz baja. No obtuvo respuesta. Caminó por el pasillo hasta la cocina, donde encontró un vaso roto en el suelo y una silla caída. Su respiración se aceleró. Desde la habitación de Mateo se escuchó un sollozo ahogado. Daniel corrió, empujó la puerta y lo vio. Julián estaba de pie, con el puño cerrado, mientras Mateo se encogía en una esquina. El niño tenía la mejilla roja y húmeda por las lágrimas. «Aléjate de él», gritó Daniel, lanzándose hacia Julián. El impacto fue brutal. Lo empujó contra la pared y lo sostuvo por el cuello de la camisa. Julián intentó zafarse, pero Daniel, movido por una furia que no recordaba haber sentido en años, lo mantuvo contra el muro. «Tócalo una vez más y te juro que no saldrás caminando de aquí», dijo con voz baja, pero cargada de veneno. Julián sonrió, aunque había una chispa de miedo en sus ojos. «No sabes en lo que te estás metiendo, millonario. Aquí mando yo, y no puedes hacer nada para cambiarlo». Daniel lo soltó.
no por miedo, sino porque sintió que si seguía, lo iba a destruir ahí mismo. Julián salió de la habitación con paso lento, pero dejando una promesa implícita. Esto no había terminado. Mateo se lanzó a los brazos de su padre, temblando. Daniel lo sostuvo con fuerza, jurando en silencio que nunca más permitiría que le pusieran una mano encima. Valeria apareció segundos después, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Mateo aún temblaba, abrazado a su padre. Esa noche, en lugar de dormir en su habitación, se acurrucó junto a Daniel en el sofá de la sala. Daniel, despierto, escuchaba cada crujido de la madera, convencido de que en cualquier momento Julián volvería a aparecer. «¿Qué pasó?» «Lo que tenía que pasar», respondió Daniel. «Y no voy a seguir esperando para sacar a Mateo de aquí». Valeria tragó saliva, pero no respondió. Sabía que lo que Daniel estaba diciendo no era una amenaza. Era una decisión. Esa noche, Daniel se quedó en la granja, sentado junto a la cama de Mateo, mientras el niño dormía. Afuera, el viento seguía rugiendo, y cada crujido de la madera parecía anunciar que Julián aún no había jugado su última carta. Daniel lo sabía, el enfrentamiento verdadero aún estaba por llegar, y cuando sucediera, no solo se decidiría el futuro de Mateo, también el de todos ellos. ¿Hasta dónde llegará Julián para mantener su control sobre la granja y sobre Valeria? ¿Qué hará Daniel para proteger a Mateo cuando la situación llegue a un punto sin retorno? Si quieres saber qué sucederá en el inminente enfrentamiento y cómo Daniel enfrentará a Julián, dale like a este video, comenta qué harías tú en su lugar y suscríbete para más contenido que te erizará la piel. El amanecer llegó cubierto de nubes pesadas, como si el cielo también estuviera conteniendo la respiración. Daniel no había dormido. Sentado en la cocina, con un café frío entre las manos, repasaba una y otra vez lo que debía hacer. Sabía que Julián no se quedaría quieto después de lo que pasó la noche anterior, y no estaba dispuesto a esperar a que atacara primero. A media mañana, mientras Valeria trataba de mantener a Mateo ocupado en el establo, Daniel salió al pueblo. No fue a buscar ayuda de la policía. Ya había aprendido que Julián tenía demasiados contactos, sino a visitar a alguien que llevaba tiempo evitando. Don Ernesto, un antiguo amigo de su padre, dueño de tierras colindantes y enemigo jurado de Julián. «Te dije que un día ibas a necesitar de mí», dijo Ernesto, sin siquiera saludarlo. Daniel asintió, y ese día llegó. «No vengo a pedir favores, vengo a proponer un trato». Ernesto sonrió con ironía. «¿Quieres que te ayude a hundirlo?» «No», respondió Daniel, con una calma fría. «Quiero que lo saquemos de aquí para siempre». La reunión con don Ernesto no fue corta ni sencilla. Ambos hombres sabían que enfrentarse a Julián era como meter la mano en un avispero, un movimiento en falso, y todo el pueblo podía volverse en su contra. Sin embargo, Ernesto tenía algo que Daniel no, un conocimiento profundo de cada rincón, cada persona y cada rumor que corría entre las calles polvorientas del lugar. Si había alguien capaz de desarmar a Julián pieza por pieza, era él. Así comenzó un trabajo silencioso pero constante. Durante días caminaron bajo el sol abrasador, visitando viejas casas de adobe, donde antiguos trabajadores les hablaban en voz baja, mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie los escuchara. Entre papeles escondidos, recibos alterados y testimonios susurrados, fueron armando un rompecabezas que pieza a pieza revelaba la magnitud de los abusos de Julián. Recuperaron recibos alterados, contratos con firmas falsas y, lo más importante, testimonios grabados en voz baja. Uno provenía de un joven que había huido de la granja después de que Julián lo golpeara. Cada prueba que sumaban no era solo un paso hacia la caída de Julián, era también una deuda saldada con Mateo. Juntos, tejieron un plan que no solo desenmascararía a Julián, sino que lo dejaría sin forma de escapar. Cuando terminaron de recopilar las últimas pruebas, Daniel regresó a la granja. El cansancio se notaba en su ropa polvorienta y en la mirada, pero lo acompañaba una nueva sensación, la de estar por fin en control. Valeria lo recibió en la puerta,
con los brazos cruzados y un dejo de desconfianza, pero en sus ojos había algo más, una chispa de esperanza que no había visto en semanas. Él no le dio todos los detalles, pero sí le dijo lo suficiente para que supiera que algo grande estaba por suceder. Esa noche, el aire estaba extrañamente quieto, como si todo el pueblo contuviera la respiración. La luna apenas iluminaba el camino, cuando la camioneta de Julián apareció frente a la granja. Golpeó la puerta, gritando el nombre de Valeria con la misma arrogancia de siempre. Pero esta vez no la encontró sola. Daniel lo esperaba, con las pruebas listas y la convicción de un hombre que sabe que no hay vuelta atrás. El plan estaba en marcha, y la plaza del pueblo sería el escenario final. Y cuando todo terminara, Julián no solo perdería la granja, perdería su libertad. ¿Qué pruebas explosivas revelará Daniel junto a don Ernesto para acabar con Julián? ¿Hasta dónde llegará Julián cuando se dé cuenta de que su poder se está derrumbando? El sol apenas despuntaba cuando Daniel y don Ernesto llegaron al pueblo. Llevaban consigo un maletín con carpetas, grabaciones y copias de documentos que juntos pesaban más que cualquier arma. En la plaza central, la feria semanal atraía a decenas de personas. Era el lugar perfecto, público, imposible de silenciar. Daniel lo sabía y Julián también lo descubriría. Poco después, la camioneta negra de Julián se detuvo frente al kiosco. Bajó con su habitual arrogancia, confiado en que nadie se atrevería a enfrentarlo en su propio territorio. Pero cuando vio a Daniel con un micrófono en la mano y la mirada fija en él, supo que algo andaba mal. «Hoy todos van a escuchar la verdad», dijo Daniel, y su voz retumbó por los altavoces del ayuntamiento. Comenzó a leer los documentos. Contratos de venta falsos, pagos encubiertos, testimonios grabados de trabajadores que contaban cómo habían sido amenazados por Julián. Cada palabra era un golpe, y cada golpe arrancaba un pedazo de su poder. La multitud empezó a murmurar, luego a gritar. Algunos vecinos se acercaron, acusándolo de estafador. Julián, acorralado, intentó reírse. «¿Tú crees que con papeles viejos vas a destruirme?», espetó acercándose con el puño cerrado. Pero antes de que pudiera tocar a Daniel, 2 patrullas de la policía provincial aparecieron. Ernesto había hecho su jugada final, había enviado las pruebas a un fiscal de confianza horas antes. Los agentes le leyeron sus derechos allí mismo, frente a todos. Julián, rojo de ira y humillación, gritaba que nada había terminado, pero todos sabían que sí. Mientras lo subían a la patrulla, Valeria llegó corriendo con Mateo en brazos. Se detuvo frente a Daniel, con lágrimas en los ojos. «Lo lograste», susurró. Daniel no respondió, solo la miró, y en esa mirada estaba todo alivio, justicia y la promesa de que, a partir de ese día, nadie volvería a lastimarlos. ¿Cómo cambiará la vida de Valeria y Mateo ahora que Julián está fuera del camino? ¿Qué revelación final podría cerrar esta historia con un giro inesperado y feliz? Han pasado 6 meses desde aquella mañana en la plaza. El pueblo volvió a respirar en paz, y el nombre de Julián solo se escuchaba cuando alguien contaba, casi como una leyenda, cómo el arrogante empresario había caído frente a todos. Daniel se había quedado, no por obligación, sino por elección. Una tarde, mientras el sol pintaba de dorado los techos, vio a Mateo dibujando. Esta vez, el hombre alto de sus viejos dibujos aparecía de espaldas, caminando lejos, mientras un niño sonreía en primer plano. «¿Y ese quién es?», preguntó Daniel. «Es él, yéndose», respondió Mateo con una sonrisa. Esa imagen le confirmó que el verdadero triunfo no había sido derrotar a Julián, sino recuperar a su hijo. Ayudó a reconstruir la cooperativa agrícola que Julián había intentado destruir. Las tierras, antes en manos del corrupto, ahora eran trabajadas por las mismas familias que él había querido expulsar. Valeria, con Mateo siempre de la mano, había abierto un pequeño café en la esquina de la plaza. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con las risas que salían del lugar. Y aunque nadie lo decía en voz alta,
Todos sabían que ese café era un símbolo de victoria. Una tarde, mientras el sol pintaba de dorado los techos, Daniel se acercó. Llevaba un sobre en la mano. «Os para ti», dijo, entregándoselo. Valeria lo abrió y vio un título de propiedad. Era la casa donde vivía con Mateo, ahora a su nombre. «¿Pero cómo?», balbuceó, con lágrimas en los ojos. 6 meses de juicios, apelaciones y papeles, pero ya es tuya», respondió Daniel, sonriendo. «Nadie podrá arrebatártela jamás». Mateo, ajeno a la formalidad del momento, abrazó a Daniel con fuerza. «Te vas a quedar siempre». Daniel miró a Valeria. Ella también lo miró, y en sus ojos había algo más que gratitud. «Sí, me voy a quedar», respondió. Esa noche, el pueblo entero se reunió en la plaza para celebrar. Hubo música, comida y abrazos. Daniel, Valeria y Mateo compartieron una mesa, rodeados de vecinos que ahora eran familia. El viento traía el eco de las risas, y por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en su lugar. Y aunque Julián aún cumplía su condena en una celda lejana, su sombra ya no podía tocar a nadie. La justicia se había hecho, y a veces eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. A veces la verdadera victoria no está en derrotar a quien te hizo daño, sino en devolver la paz a quienes amas. Daniel entendió que el dinero puede construir imperios, pero solo la presencia, el amor y la valentía construyen un hogar. Mateo no solo recuperó a su padre, también recuperó la sonrisa que le habían robado. Y Valeria, por primera vez en años, pudo respirar sin miedo, porque al final la justicia no siempre llega de los tribunales, a veces llega cuando decides no dar un paso atrás, aunque el enemigo parezca más grande que tú. Y esa es una batalla que todos, en algún momento, debemos pelear.